del modificador de efecto. ¿Ya? Léanlo, estudianlo, lo revisan con calma. La modificación de efecto o interacción es cuando se da una relación que es diferente a lo esperado cuando se analizan dos variables en función a una tercera. ¿Ok? Y entonces existe una interacción, hay una modificación del efecto. ¿Y qué es lo que dice el Bordis? ¿No? Eso está ahí en el libro, ¿no? Citando a McMahon. McMahon es el del estudio de cáncer de páncreas y consumo de café. Fue un gran epidemiólogo, tuvo un libro inclusive de epidemiología. Cuando la incidencia de una enfermedad en la presencia de dos o más factores difiere a la incidencia esperada como resultado de sus efectos individuales. ¿Ya? Entonces ahí hay una variación en ese efecto. Entonces la pregunta es, ¿qué es diferente de lo esperado? ¿Qué es lo esperado? ¿No? O sea, porque primero es diferente de lo esperado. ¿Ok? ¿Pero eso qué significa? Entonces, para responder eso, antes debemos de definir qué es lo esperado. En el Bordis también se plantean estas preguntas para diferenciar si estamos ante una situación de una variable confusora o una variable que es modificadora de efecto, ¿no? Primero, ¿existe una asociación? Es lo primero. Si no hay asociación, ahí paramos, ¿no? Obviamente, de que si no existe asociación, igual eso podría estar confundido, pero ya forma parte del DAS que ustedes hacen, etc. La siguiente pregunta: si existe una asociación, ¿es debida a una variable confusora? Entonces, si la respuesta es no, ¿existe una asociación igualmente fuerte en los estratos formados en la base de la tercera variable? Si es sí, ¿no? O sea, la asociación es igual, entonces no existe una interacción, porque todos los estratos se comportan igual. O sea, la variable por la cual estoy estratificando no está interactuando, porque el riesgo relativo se mantiene. Riesgo relativo, razón de dos. Pero si cambia el riesgo relativo, si cambia la razón de dos cuando estratifico por esa variable, entonces existe una interacción. ¿Ya? Acá no igual, sí igual. La pregunta es si la asociación es igualmente fuerte. ¿Se mantiene igual el riesgo relativo? Si se mantiene igual, no hay modificación. No se mantiene igual, no significa que acá hay diferentes RR según el estrato de la segunda variable. Entonces, hay una modificación. Solo voy aquí a retroceder. Disculpen. Aquí. En los no fumadores, ¿cuál fue el riesgo relativo? 1. En los fumadores, ¿cuál fue el riesgo relativo? 1. ¿Varía el riesgo relativo según los estratos de la tercera variable? No es modificador, porque es igual. La pregunta en el Bordis ¿es igual la asociación? Sí, sí es igual. Cuando dice yes, sí, es igual, no hay interacción. Es igual. Aquí no hay modificación de efectos. ¿Ok? Ese es aquí. Sí, son iguales, no hay interacción. Ahora, lo que esperaríamos cuando se producen estas interacciones, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, vamos a esperar dos modelos: el aditivo y el multiplicativo. El aditivo es con los riesgos atribuibles, el multiplicativo con los riesgos relativos, ya en la interacción, ¿no?, entre las variables. Y esto es
la tabla que está en sus libros, toda esta, no toda la clase, mucha de esta clase, es lo que está en el libro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender esta tabla que figura ahí? Vean. Tabla 15.9. Esas son las incidencias. Estas son las incidencias. Tenemos factor A y tenemos factor B. Ahora estamos hablando de dos exposiciones. Dos exposiciones. Exposición A y exposición B. Si aquí tenemos negativo, negativo, estas son las personas que no están expuestas a ninguno de los dos. Positivo A, negativo B son las expuestas al factor A, pero no expuestas al factor B. Aquí tenemos las expuestas al factor B, pero no expuestas al factor A. Y la tarea es completar esta celda. Esa es la tarea. En el examen, en la evaluación, yo les podría dar cualquiera de las tres y les pido calcular la cuarta. Para entenderlo, vamos a calcular la de expuestos a ambos grupos. Pero luego, si se dan 3 de las 4, se resuelve. Pero se necesita un dato adicional. ¿Cómo vamos a llenar esta celda? ¿Con un modelo aditivo o con un modelo multiplicativo? Esa es la pregunta. Si se les solicita, si se les dice, esta relación entre estas variables sigue un modelo aditivo. Aditivo. Lo que tengo que sumar. A 3, ¿cuánto le tengo que sumar para que llegue a 15? 12. Muchachos, por favor. A 3, ¿cuánto tengo que sumarle para que llegue a 9? 6. Entonces, si a 9 le sumo 12 y a 15 le sumo 6, ¿llego al mismo resultado? ¿Y cuánto es ese resultado? 21. Esa sería la incidencia en los expuestos a ambos factores bajo el modelo aditivo. ¿Ok? Efecto multiplicativo, riesgo relativo. ¿Cuántas veces 9 es de 3? 3 veces. ¿Cuántas veces 15 es 3? 5 veces. Entonces, ¿qué valor va a ir en esta celda inferior si el modelo es multiplicativo? 45. Ya está, así de fácil. Ya aprendieron, ya. Saben más que alguien que ha terminado la maestría en epidemiología. De verdad. Doctor, estos dos modelos hacen en interacción. Exacto. Entonces, si el efecto conjunto sigue un modelo aditivo, ¿cuál es el indicador que va a corroborar? Es el riesgo atribuible. Por eso es que hemos hecho las diferencias. ¿Ok? Ahora, esta es la incidencia y estos son los riesgos atribuibles. Ojo, que aquí, ¿qué celda es? ¿Acá cuánto vale esta celda? Modelo aditivo. 21. Entonces, 9 menos 3, 6. 15 menos 3, 12. 21 menos 3, 18. Acá obviamente es 0 porque es 3 menos 3. Es el valor de referencia. En un forest plot, ¿cuál es el valor que me dice que no hay relación, que no es significativo, un riesgo atribuible? El 0. Porque es una resta. Ya, entonces en sus libros, cuando ven en el Word dice el 0, el 6, el 12 y el 18, salió a partir del 21. Ahora, si el modelo es multiplicativo,
¿Qué valor vamos a tener aquí? 45. 45. ¿Y cuál es el indicador del modelo multiplicativo? El riesgo relativo. Entonces, ¿por qué aquí tenemos 3? 9 entre 3. ¿Por qué tenemos acá 5? 15 entre 3. ¿Y por qué tenemos acá 15? 45. Porque es 45 entre 3. ¿Y aquí por qué es 1? Porque es 3 entre 3. Porque el riesgo relativo es razón, no es diferencia. Y estas son las tablas del libro. Ya son los mismos ejemplos del libro para que no haya ningún problema. En el modelo aditivo obtengo la incidencia de los grupos, del grupo, expuesto a ambos factores y luego calculo los riesgos atribuibles. En el modelo multiplicativo calculo la incidencia en el grupo expuesto a ambos factores y puedo calcular los riesgos relativos. Pregunta. Solicito completar la tabla bajo el modelo aditivo. Luego podría preguntar por calcular el riesgo relativo de alguno de estos grupos en relación a otro de esos grupos. ¿Podría? No. ¿Por qué se multiplica? Sí se puede. O sea, ¿cuál es el riesgo relativo de los expuestos a ambos factores en relación a los no expuestos a ninguno de los factores? ¿Cuánto es el riesgo relativo? 7. ¿Se puede preguntar? O sea, yo puedo decir, esta interacción se presenta bajo un modelo aditivo. Esa es una parte de la pregunta. Y luego digo, si quiero calcular el riesgo relativo entre tal grupo y tal grupo, ¿cuál es el valor? Otra parte de la pregunta. ¿Se puede? Este ha sido con riesgos relativos. ¿Cuál es el valor del riesgo atribuible de los expuestos a ambos respecto a los expuestos a ninguno? ¿Cuánto es el riesgo atribuible? 42. 42. Se puede preguntar. Ojo, esa segunda pregunta no está indagando en la construcción del modelo. Es ya con los datos del modelo que puedo preguntar lo que quiera. Si tengo dos incidencias, puedo preguntar riesgo relativo, puedo preguntar riesgo atribuible, puedo preguntar riesgo atribuible porcentual. Cualquiera de las tres cosas puedo preguntar. Y tengo aquí 4 incidencias. O sea, yo les podría decir el riesgo relativo de este grupo en comparación a este grupo, ¿cuánto es? El riesgo atribuible de este grupo en relación a, bueno, es menor, de este grupo respecto a este. ¿Cuánto es el riesgo atribuible porcentual de este grupo respecto a este? La imaginación no tiene límites para preguntar, muchachos. ¿Ya? Por eso que con una sola tabla pueden salir muchas preguntas. Y por eso les digo, lean las preguntas del año pasado, porque no van a ser las mismas, pero léanlas. Para que ahí estudien. Entonces, cuando el comportamiento es diferente a lo esperado, se produce una interacción. Entonces, una interacción aditiva. O sea, a ver, lo que estamos... Es que esto confunde. El modelo de relación es una relación aditiva o multiplicativa. Entonces, si estos... Esa es otra forma de verlo. Vean, expuestos a A y expuestos a Z, no expuestos a A, no expuestos a Z, expuestos a A pero no expuestos a Z, no expuestos a A pero sí expuestos a Z. ¿Se entendió, no? Es la tabla llevada a un gráfico lineal. ¿Ya? Si el modelo que sigue estas dos variables es un modelo aditivo, ¿qué valor yo espero aquí? 60. ¿Ok? Pero si lo que yo encuentro
finalmente es diferente a ese 60, es que acá se está saliendo de lo esperado. ¿Ya? A eso se refiere. Yo esperaba 60 y encontré 90. Ahora, si el modelo fuera multiplicativo, ¿qué valor yo esperaría aquí? 30, ¿no? Porque 20 respecto a 10 es el doble y 15 respecto a 10 es 1.5 veces. Entonces yo esperaría un 30. Pero si encuentro, ¿no?, por ejemplo aquí un 90 también, ahí es donde se está presentando la situación no esperada de lo que yo tenía planteado. Ahora, los ejercicios básicamente, no se preocupen, van a ir por acá. ¿Ya? Esta tabla 14, 15, 11, perdón, 15, 14, por aquí es que van a venir los ejercicios. Y al final del capítulo hay preguntas. ¿Ya? Al final del capítulo hay unas preguntas que ahí también les pueden ayudar a repasar el tema. Como valores, vean, aquí tenemos la relación entre asbesto y cáncer de pulmón, acá con razones de odds. ¿Qué pasa si ahora analizamos el consumo de tabaco? Estratificamos por consumo de tabaco. ¿Qué sucede? Estos son datos ficticios, es una cosa extrema. Vean que en los no fumadores el asbesto sigue siendo un factor de riesgo para cáncer de pulmón. En los fumadores el asbesto sigue siendo un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Pero ¿cómo son los valores de estas medidas de fuerza de asociación? Diferentes. ¿Qué pasaba en el confusor? Eran iguales. En el modificador de efecto son diferentes. ¿Ya? Y ojo, en el modificador de efecto el asbesto sí es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, ¿no? Y esta otra variable, ¿no?, la modificadora también. Pero cuando se juntan, ¿no?, el fumador y expuesto a asbesto, este es el grupo, pues, que se dispara en la incidencia del cáncer de pulmón. Entonces el tabaquismo modifica la asociación. O sea, el tabaquismo, los que fuman y los que no fuman, cuando se hace ese análisis estratificado. ¿Ya? De presentarse una modificación de efecto, el análisis tiene que ser diferenciado y también hay algunos ajustes estadísticos, pero eso ya es algo mucho más complicado. Esto es lo práctico. Esto es, leen sus artículos y tomar una decisión inmediata, ¿no? Vean, tanto en el efecto confusor como en la modificación de efecto, en ambos, el RR, la razón de Oz global, difiere a la de los estratos. Eso pasa en ambos, ¿ya? Porque si fueran igualitos todos los reos relativos y todos los los OR, ¿no?, si fueran igualitos todos, la variable por la cual estoy estratificando no tiene ninguna relación. O sea, si yo tengo, imagínense, esto es no es real, pero vamos a hacer el ejemplo para entender. Asbesto y cáncer de pulmón, OR2, y estratifico entre fumadores y no fumadores. En fumadores, asbesto y cáncer de pulmón, 2. En no fumadores, asbesto y cáncer de pulmón, 2. ¿El tabaco ha influido en algo? En nada, porque mi OR global sigue siendo igual a los 2 OR que he hecho según tabaquismo. Mi relación es asbesto y cáncer de pulmón. No tengo 3 razones de odds de asbesto y cáncer de pulmón. La global, y tengo 2 en los fumadores y no fumadores. Si las 3 razones de odds son iguales, ¿el tabaco qué tiene que hacer? No tiene que hacer nada. No es ni confusor ni modificador de efecto. No está relacionado. Porque así fume o no fume, la relación se mantiene constante. Esa variable no influye, no interfiere, nada. ¿Ok?
Entonces, confusor, modificación de efecto, sí. El riesgo relativo, la razón de Dios global, va a ser diferente a la de los estratos. ¿Dónde está la diferencia? En el efecto confusor, entre los estratos, el riesgo relativo, la razón de Dios es muy parecida. La misma o muy parecida. Alguna vez hice una pregunta y era algo así, ¿no? El riesgo relativo global es 4 y en cada estrato, en un estrato es 2,4 y en el otro estrato es 2,5. ¿Hay o no hay efecto confusor? Por supuesto. O sea, no les voy a poner 2,5, 2,5, pues eso ya es casi difícil corroborarlo en la realidad. Son similares, son bien parecidos. En cambio, en la modificación de efecto, las razones de odds, los riesgos relativos que encuentro en cada estrato son diferentes, ¿no? Y son valores que están uno por encima, otro por debajo de el que es el global, ¿ok? ¿Y cuáles son, desde el punto de vista teórico y también de interpretación, de aplicación, las diferencias entre el efecto confusor y el modificador de efectos, la interacción? Primero, la confusión no es un fenómeno biológico. La interacción puede corresponder a un fenómeno biológico. ¿Ok? Es una distorsión de la asociación. Mientras, este es un cambio verdadero. Por eso se modifica el efecto. ¿Cuál es la consecuencia más bien de la presencia? La confusión es un error sistemático. Vean, introduce un error de distorsión. La confusión es un error sistemático. La interacción no es un error. ¿Ya? La interacción no es un error, es lo que biológicamente se presenta. Enriquece la información. La confusión, hacer un error en otro estudio que toma en cuenta ese confusor y lo controla, no necesariamente se va a repetir. En cambio, la interacción, si es un fenómeno biológico, debería repetirse en diferentes estudios. ¿Ya? Si el tabaquismo y el asbesto interactúan en el cáncer de pulmón, en un estudio en Francia, un estudio en China y un estudio en Bolivia, debería de verse esa interacción. Si el tabaquismo es un efecto confusor en la relación entre consumo de alcohol y cáncer de páncreas, y McMahon no controló bien ese confusor en Estados Unidos a fines de los años 70, alguien replica el estudio, controla lo que es el tabaquismo y no va a encontrar asociación entre cáncer de páncreas y el consumo de café. ¿Ok? O sea, si yo controlo el confusor, en siguientes estudios ya esa asociación que es no real desaparece. En cambio, la interacción, si es un fenómeno biológico, va a permanecer. Esta es pregunta de cajón. No sé si para este examen, para el examen final, para el SUSTI o el próximo año, no sé, pero es pregunta de cajón. Esta de acá, esta regla práctica. ¿Cuándo identifico que estoy frente a un efecto confusor, a una variable confusora? Si la diferencia relativa entre el crudo y el ajustado, poniendo como denominador el ajustado, ojo, eso siempre hay que tenerlo presente, el denominador es el ajustado, pero es la diferencia relativa, es mayor al 10% en valores absolutos, no porque podría ser que la diferencia crudo menos ajustado sea negativo, sino hemos visto que el efecto confusor puede ser positivo o negativo, entonces esa diferencia podría tener signo positivo o signo negativo. Sacamos el valor absoluto, ¿ok? Dividimos entre el ajustado es el que va en el denominador. Si esta
este cálculo es mayor al 10%, o sea, mayor a 0.10, ¿no? Si es 10%, ese cociente lo divido por 100. Si es mayor al 10%, estamos frente a un efecto confusor, ¿no? ¿Y cómo lo identificamos? Lo que hemos, ya ustedes lo han dicho en la primera parte de la clase, acá se está volviendo a presentar la importancia de los gráficos acíclicos dirigidos, ¿ya? Para identificarlo. La teoría, bueno, esta comparación y cómo es que llego a tener el crudo y el ajustado, básicamente análisis multivariado, ¿no? Este análisis estratificado, ya les he dicho, se describe en los libros, pero hoy en día en los artículos no es tan usual. En relación a la interacción, no, bueno, hay que hacer el análisis según los grupos que se van formando, usar estas escalas aditivas, multiplicativas, cuál es el que correspondería más, y puede introducirse en análisis, ¿no?, multivariados, introduciendo esos términos de interacción. O sea, es un tema más complejo. Ya. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿No? ¿Cuál va a ser su rol? Frente a un confusor deben de eliminarlo, ¿no? Porque es un error sistemático. O sea, empezamos por ahí con la diapositiva del doctor Alarcón, ¿no? El efecto confusor es un error sistemático. Entonces, en el protocolo ya tienen que diseñar cómo prevenirlo, en el análisis, diferentes maneras, ya lo hemos conversado. Si tenemos la interacción, hay que describir este fenómeno. En cada subgrupo se va presentando la medida, ¿no?, que estamos calculando, y su existencia no depende del diseño del estudio, es un fenómeno biológico. La metodología analítica, ya esto lo hemos visto en esas mismas diapositivas y antes, ¿no? Puede ser un análisis estratificado, análisis multivariados, ajuste de tasa, y en la interacción se presentan los resultados por subgrupos. Y la presentación entonces del confusor, se presenta el crudo y el ajustado, y así lo van a encontrar en los artículos, ¿no? Es presentar tanto el crudo como el ajustado. En la interacción, no presentar un solo valor, sino dependiendo de los subgrupos, y como hemos visto, los gráficos podrían ayudar. Muy bien, entonces con esto estamos terminando la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí. Por eso, a ver, primero con los confusores es identificarlos, o sea, identificar desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿cómo van a identificar potenciales confusores? Ese término lo van a encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Potenciales confusores. Ya les dije, tienen que leer, tienen que armar su marco teórico. Esta enfermedad, ¿cuáles son todos los caminos, factores que están relacionados? Mi investigación va a ser esta exposición con esta enfermedad, ¿no? Yo quiero investigar en pacientes postoperados, ¿no?, complicaciones, ¿no?, o infección de herida, ya voy a poner infección de herida con antibiótico terapia previa, ya, y esa es mi relación focal. Mi exposición es qué antibiótico recibí y mi efecto es infección de sitio quirúrgico, infección de herida operatoria. Ya, pero ustedes saben que hay un montón de otros factores relacionados a la infección de herida operatoria. Desde, por ejemplo, el tipo de cirugía, ¿no? Es diferente una cirugía laparoscópica versus una laparotomía, ¿no? Si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, versus un paciente que su capa de grasa no es tan grande, ¿hay o no hay diferencia en el riesgo de infección de herida operatoria? Sí hay.
Si el paciente tiene alguna comorbilidad, tiene algo como una diabetes que le puede condicionar cierta inmunosupresión, tiene una enfermedad reumatológica, ¿no? Pero es un paciente que no tiene esa complicación inmunológica o ese estado inmunológico, hay diferencias. Y así, ustedes saben que hay N factores relacionados con la infección de herida operatoria, infección de sitio operatorio. A ustedes les interesa el antibiótico previo, pero a su vez hay otra serie de factores. Entonces, eventualmente, el uso de antibióticos podría estar relacionado, o sea, el antecedente de uso de antibióticos, con alguna patología que genere esta inmunosupresión y que sea un factor de riesgo a la infección de herida, pero a su vez esta patología me lleva a tomar antibióticos. ¿Y cumple o no cumple el rol de confusora? Sí cumple, porque es un factor de riesgo para la infección y es una causa de mi antecedente de uso de antibióticos. Si eso yo lo sé desde el punto de vista teórico, entonces ahí viene mi criterio desde el punto de vista de diseño. Es un criterio de inclusión de los participantes. Los participantes con esta enfermedad, ¿los incluyo o no los incluyo en el estudio? Ahí estoy controlando. Porque podría ser que no los incluyo. Y ya en la selección de los participantes lo controlé el confusor. O incluyo esos pacientes, tengo que tomar el dato de esa variable y en el análisis planteo que voy a controlar, voy a hacer un modelo estadístico que controla esa variable y estoy manejando el confusor. ¿Ya? Entonces son diferentes momentos, diferentes etapas, pero todo parte de el marco teórico que está detrás del conocimiento que tengo de las redes causales para llegar a ese desenlace. ¿Está bien? Es similar. Así. Ojo, no debe ser muy diverso, ¿no? Pero se une a eso la teoría también. Es lo más alejado. No voy a dar ninguna cifra, ningún límite, porque después dicen, dijo esa cifra. Se parece. Sobre los cuadros de los modelos multiplicativos y aditivos, donde pues empezamos a hallar los números, se menciona ahí el riesgo relativo, el riesgo atribuible. Entiendo que son estos conceptos que previamente hemos aprendido en las clases anteriores, pero ¿cómo se interpretarían en esa tabla del factor A al factor B, o tendríamos que hacerlo tal y como las aprendimos antes? Ya, no. La interpretación de riesgo relativo, la interpretación de riesgo atribuible es como siempre. En este caso, en estas tablas, este 6, este 12 y este 18, ¿contra quién están comparando? Contra el 0. O sea, si se les pide interpretar este 6, ¿cómo lo harían? Por cada 100 personas expuestas al factor A y no expuestas al factor B, voy a tener 6 casos que atribuyo a la exposición en A en comparación a las personas que no están expuestas a ningún factor. Tengo que decir en comparación a quién, porque acá tengo 4 posibilidades, ¿no? Este 3, ¿qué dirían? Las personas expuestas a A pero no a B tienen el triple de riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a los no expuestos ni a A ni a B. Y así interpretan cada uno de los valores, ¿no? O sea, ese es otro detalle, ¿no? En este examen que viene, les puedo preguntar interpretaciones de riesgo relativo y razones de odds.
porque forman parte de este capítulo. Ustedes van a decir, no, es que la clase de fuerza de asociación fue en la primera parte, ya no se puede preguntar. O sea, acá les estoy hablando de riesgo relativo. En epidemiología todo se va acumulando, porque podría hacerse estos cálculos no con incidencias, sino con mortalidades. ¿Se podría hacer esto con mortalidades específicas? ¿Se podría o no se podría? Tengo 2 exposiciones y muerte por una enfermedad, y podría tener mortalidades específicas. Sí se puede. ¿Ya? Entonces, no es de que ya uno se olvidó de todo lo anterior. Ok. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Ya, primero por. ya, en el gráfico que mostró el cambio de efecto, ¿el cambio siempre tiene que ser mayor o puede No, puede ser. Inclusive hay lo que se llama el antagonismo, que ya no les he puesto ahora para no confundir. O sea, inclusive una modificación de efecto es el antagonismo. No, que cuando las dos están presentes, más bien en lugar de subir, más bien disminuye. Entonces se cruzan los efectos, pero ya no, para no marearnos. ¿Tenías una pregunta? Desde el cuadro de incidencia, ¿cómo puedo calcular los valores del cuadro de No, acá es 9 menos 3, es 6. A ver, vean, ¿qué es lo que dice aquí este cuadro? Dice riesgos atribuibles. O sea, las celdas son riesgos atribuibles, pero obviamente están fijando un grupo de comparación. ¿Cuál es el grupo que están fijando como comparación? El no expuesto. En este caso, ¿quién es el no expuesto? El grupo no expuesto a ninguno de los 2 factores, a la celda superior izquierda. Ese es el grupo de comparación de 3. Entonces, ¿de dónde sale este 6? 9 menos 3. Este 18, 21 menos 3. Igual en el riesgo relativo. 15 entre 3, 5. 9 entre 3, 3. De ahí es que sale. Puedes comparar con cualquiera. La comparación punto de B en A es cerca de esta medida. A ver, de nuevo. Por ejemplo, en el cuadro tenemos 3, 9, 15, 21. claro, y si me piden, por ejemplo, que es la comparación de la. Claro, 21 versus 15. Claro, si me piden, por ejemplo, el riesgo atribuible de factor B en comparación al factor A, tendría que estar muy. No, es que con estos datos no podría decir B contra A, tendría que decir positivo a B y positivo a A en comparación a positivo a B y negativo a A. ¿Está bien? Ya, 15, ya, podría ser los positivos a B y negativo a A en relación a los positivos a A y negativos a B. Pero yo no puedo decir positivos a secas, porque este de acá también es positivo a A. Se tiene que especificar bien qué grupos Eso se puede comparar con cualquiera. No se tranquilos, no se preocupen por la pregunta, preocúpense por el concepto. Eso es lo. ¿Es posible comparar el 15 con el 12, por ejemplo? O sea, solo de... No, 15 contra 1 no. Yo comparo 15 contra 3 o 15. No, me refiero a en la segunda tabla. Acá. Sí, ahí, Acá. el 18 con el 0 o el 15 con... No, porque esos son riesgos atribuibles. Ya. Comparar un riesgo atribuible versus otro riesgo atribuible, o sea, matemáticamente se podría, pero ¿qué conclusión, qué aplicación epidemiológica tendría comparar eso? No tendría sentido. No, o sea, yo puedo decir, este riesgo relativo es más grande que este otro riesgo relativo, pero ya para los pacientes no tendría sentido. Doctor, Pero buena idea. pero este 18 no sería igual que el 21 y el 3. Este 18, claro, es 21 menos 3. Y ahí sí se podría comparar. Acá en esta tabla. No, a ver, Esta tabla. muchachos, vean ahí en sus libros. El cuadrito de la izquierda, estas tablas son las incidencias. Estas son las incidencias. Esta es la medida de impacto, esta es la medida de fuerza de asociación. Yo comparo desde el punto de vista de cálculos, sumas, divisiones, multiplicaciones.
medidas de asociación? No. Lo que yo comparo son los riesgos. Todo parte por el concepto de riesgo absoluto. ¿Ya? Todo parte por el concepto de riesgo absoluto. Si yo tengo dos riesgos absolutos, los puedo comparar de manera relativa o por diferencia. Y tengo las medidas de fuerza de asociación y tengo las medidas de impacto. No comparo medidas de asociación con otras medidas, sino calcularía un OR y ese OR lo comparo versus un riesgo atribuible y tengo un riesgo atribuible poblacional y lo comparo contra un riesgo relativo. No tendría sentido. Ya, yo comparo incidencias contra incidencias, nada más. ¿Ya? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Doctor, ¿es necesario que al momento de realizar las operaciones siempre esté el menos, menos, más, o yo puedo ordenarlo completo? Como lo desees ordenar, no hay problema. No hay problema. Lean en sus libros las preguntas que están al final del capítulo. Con eso les va a despejar un poco más las dudas. ¿Ok? Otra pregunta. Muchas preguntas hoy día. Eso es bueno, están interesantes. Ya. Solo para... Ah, no, yo por mí no hay problema. Los compañeros. Pero entonces el 18, en este caso el 18 sería el riesgo atribuible de todo el conjunto de datos. No, No, es del 21 es solo, y del 3. exacto, Ya, solamente claro, eso. ese ya. Ah, El principio atribuible de los impuestos del factor A se en comparación ya. de Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hemos hablado de las medidas de impacto, del riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, etcétera, no completábamos la interpretación diciendo en comparación a diferencia del riesgo relativo. O sea, en la clase de riesgo relativo de razón de Oz se puso mucho énfasis en que tiene que decir en comparación a. En la clase de riesgo atribuible, de todos los riesgos atribuibles, no se puso ese énfasis, porque todo lo que vimos era comparar el expuesto contra el no expuesto. Entonces era, digamos, estaba implícito. Pero si tenemos esta situación, que podemos tener diferentes comparaciones, obviamente que tengo que ser explícito en señalar contra quién estoy comparando, porque este 21 lo podría comparar contra 9, este 21 lo podría comparar contra 15 y este 21 lo podría comparar contra 3. Tengo 3 posibilidades de comparación y no solamente una. Entonces tengo que ser explícito en señalar contra quién estoy haciendo ese análisis. ¿Ya? Ahora sí, vayan a descansar y a su práctica.